La viña del Señor es su pueblo. La viña del Señor es su pueblo. Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el río. La viña del Señor es su pueblo, porque has derribado sus cercos para que puedan saquearla todos los que pasan. Los jabalíes del bosque la devastan y se la comen los animales del campo. La viña del Señor es su pueblo. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. La viña del Señor es su pueblo. Nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida, invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. La viña del Señor es su pueblo. La viña del Señor es su pueblo. Hola, buenas noches. Qué gusto que este lunes 19 de febrero del año 2024 volvemos a estar juntos por la misericordia de Dios en nuestro espacio virtual de Biblia. Hoy lunes con nuestra clase acerca de Pablo, apóstol de Cristo. Agradezco tu presencia y espero que te encuentres bien, igual que tu familia. Bueno, vamos a comenzar como todas las sesiones, dándole alabanza a Dios nuestro Padre, y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también pedimos el Espíritu Santo, compañía, y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues este día tenemos dos peticiones. Una que es la misma que cada semana suplicamos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo,
que nos tengan la misericordia de acompañarnos en nuestra sesión para que entre nosotros permitan y logren que nuestra mente, que nuestra escucha, que nuestro corazón esté en sintonía y que podamos acrisolar la sabiduría que tiene la palabra de Dios Padre, misma que conocimos a través de los labios de Jesús de Nazaret. Lo necesitamos porque pues si no nos quedamos a medio camino y necesitamos ese impulso, ese empujón de parte de Jesús y del Espíritu Santo para que de verdad algo hagamos con su palabra y nos pongamos en acción. Bueno, la segunda petición, tristemente, no sé si recuerdas, pero el próximo sábado 24 de febrero se van a cumplir 2 años ya del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esa dolorosa herida en esta zona que no se ve para cuándo pueda tener fin y que pues ha diezmado a la población de Ucrania, que ha ocasionado bajas en ambos bandos que no tienen razón de ser. Y pues necesitamos mucho de Dios para que la naturaleza que creó junto con Jesús y con el Espíritu Santo no se vea dañada más y sobre todo que se encuentre paz en esa zona, porque todas las familias de ese país y de también algunos de Rusia, no nada más de un lado, de ambos, pues están sufriendo innecesariamente. Realmente no aprendemos, o sea, tenemos prácticamente casi 2000 años de que Jesús estuvo entre nosotros y tristemente no aprendemos y seguimos quizás hoy más que nunca necesitados de esa sabiduría, de esa conducción, de esa iluminación de todos los dirigentes políticos del mundo y de los líderes religiosos, sociales, todos los que mueven a las multitudes para que encontremos paz y que encontremos cauces apropiados para seguir adelante. Entonces, con el corazón en la mano, con ese corazón abierto, le suplicamos a Dios Padre, tenga misericordia de nosotros y muy especialmente de todos los que sufren en esa zona. Muy bien, pues quiero hacerte comentario. Eh, Ojalá hay alguien que tiene su micrófono abierto, por favor chequen, pónganlo cerrado para que no se nos vicie el contenido de la clase y les agradezco. Bueno, pues les estaba platicando que el salmo con el que iniciamos la sesión de este día corresponde a una bella interpretación que se sustenta en el Salmo 80, el 80 de la numeración judía. Sería el 79 dentro de la numeración griega. Este salmo tiene un título que se llama Súplica por la restauración de Israel. Es importante atender a este título porque si nada más escuchamos el contenido cantado de este bello salmo, no nos imaginamos realmente cuál es el meollo del asunto. Este salmo fue compuesto después de que ya el reino de Israel, fraccionado en el reino del norte y el reino del sur, habían sufrido por su corrupción y por el abandono de Dios. El reino del norte, Israel con su capital Samaria, habían sufrido la invasión asiria y tiempo después el reino del sur, el de Judea y su capital
Jerusalén se habían visto diezmados por los babilonios, que además de hacer un desastre dentro de la ciudad, entre otras cosas, de haber profanado el templo de Jerusalén, de muchos asesinatos sádicos y llenos de maldad, se llevaron a todos los ilustres pensadores del Reino del Sur deportados a Babilonia. Y pues también por las mismas causas que de corrupción, de generación, que, que los llevó hasta ese punto de inflexión, que les dejó enseñanzas muy, muy duras en ambas partes en los dos reinos, y que las lecciones de aprendizaje fueron dolorosas. Bueno, entonces en este salmo es la evocación de los tiempos de amor, de alegría que disfrutó todo el pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto y emprendieron el éxodo hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, esa tierra que emana leche y miel. Entonces, ahí pues se duelen de lo perdido, de todo lo que habían tenido y que por descuido fueron, fueron olvidando, cayendo en una decadencia tal que los llevó a sufrir la condena de Yahvé Dios y a sufrir el asedio de estos imperios colindantes, idólatras. Y pues bueno, ya conocemos todo lo que sucedió después. Afortunadamente, después ya en este salmo se ven luces de los profetas de los últimos tiempos previos a la venida de Jesús de Nazaret. Si nos ponemos a leer este salmo, vamos a encontrar evocaciones de fragmentos proféticos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que nos anuncian los nuevos tiempos con la llegada de Jesús a este mundo. Entonces, pues ya después todo será vida y dulzura por un tiempo, pero pues así es la historia y pues no entendemos muchas ocasiones hasta que sufrimos las consecuencias. Bueno, pues entonces que nos sirva para nuestro día a día de que tenemos mucho en Dios y mucho en Jesús y en su Espíritu Santo, que es quien permanece entre nosotros y nos habla. Y muchas veces nosotros en nuestra oración pedimos, suplicamos, quizás, a veces se nos olvida alabar, a veces se nos olvida agradecer, a veces se nos olvida el pedir perdón antes de solicitar las bendiciones y las gracias de parte de Dios. Pero, pues tenemos que tener presente que Dios es misericordia, y que siempre es su voluntad, que supera a cualquier inteligencia humana, nos va a traer lo apropiado para nuestras necesidades. Entonces, confiados, vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante con nuestra clase de Pablo, apóstol de Cristo. Como un pequeño resumen, en nuestra clase, en nuestras dos últimas clases, estuvimos ya hablando directamente sobre las primera y segunda epístola a los tesalonicenses, que fueron las primeras cartas epistolares que Pablo, el apóstol de Cristo, dirigió a las comunidades, a la comunidad, más bien dicho, de Tesalónica. Y habíamos dicho que el mérito más grande quizás que tengan estas dos cartas son que en el año 51, en que más o menos fueron escritas desde Corinto, pues
formaron los primeros escritos que conforman el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, que Pablo se adelanta 13 años a la aparición del primer evangelio, ya traducido, escrito en griego, que circuló en Roma por el año 64 y que fue el primero de los 4 evangelios que tuvieron luz y que gracias a eso pues les infundió paz y confianza a muchos de los nuevos cristianos católicos que sufrían el asedio en la ciudad de Roma. Bastantes de ellos, tristemente, también murieron martirizados y de diversas formas, y quizás gracias a ese evangelio, esa buena nueva, esa buena noticia sobre la vida de Jesús de Nazaret, escrita por Marcos, les pudo dar alivio, les pudo dar consuelo en los momentos de angustia y desesperación. Y para otros que pudieron librarse de de ese funesto fin, pues les sirvió de fuente de inspiración y vida, pudiéramos decir, para con más fortaleza y convicción seguir abrazando el cristianismo católico. Entonces, pues no le quitamos méritos ni al Evangelio de Marcos, pero le reconocemos un gran mérito a esta primera epístola de Pablo y la segunda, esas 2 epístolas dirigidas a la comunidad de Tesalónica. Y esa epístola básicamente pues tiene mucho de alegría, porque pues el fondo de esas epístolas es el reconocimiento del apóstol a la trayectoria de la comunidad de Tesalónica, al ejemplo que están dando a otras comunidades cercanas en la región, a la manifiesta intención del apóstol de regresar, de ser posible, a Tesalónica y abrazarlos y seguir enseñándoles dentro de la instrucción religiosa algo más, además del evangelio que les predicaron, de ese querigma inicial que conocieron de la muerte y resurrección gloriosa de Jesús de Nazaret, del Cristo ya glorificado. Entonces, todo esto es muy bonito y lo notamos desde el saludo mismo de la epístola, en que pues todo es vida y dulzura, todo es miel sobre hojuelas, como dijéramos comúnmente en la vida diaria, y que este Pablo elogia también e invita a que sigan la guía de Timoteo, de Tito y de los demás personajes que están, pudiéramos decir, monitoreando el desempeño de los integrantes de la comunidad de Tesalónica. Y realmente dentro del punto de vista, pudiéramos decir, catequético, el punto medular es el aclararles a los miembros de la comunidad de Tesalónica la duda que ellos tenían de que en la inminente anuncio hecho por Pablo y por sus asistentes, que se hablaba de la parucía, de la segunda venida de Jesús ya en plan glorioso al final de los tiempos, y que no me preguntes por qué, pero la instrucción que daban era de que había que estar alertas porque eso se podría dar en cualquier momento, como de hecho lo es, pero ellos nunca se imaginaron que nosotros íbamos a estar casi 2000 años después pensando en lo mismo, que se va a dar esta venida gloriosa de Jesús, pero todavía solamente Dios Padre conoce cuándo va a ser esto. Entonces es entendible que si nosotros vivimos con esa inquietud, pues es lógico que desde los primeros cristianos católicos en las diferentes comunidades tuvieran esa misma inquietud
y que por lo tanto, pues Pablo notaba esa necesidad de precisión acerca de aclararles el panorama. Y sobre todo, se basaba Pablo en decirles que la resurrección de los muertos se iba a dar y que ellos iban a tener un lugar preferente, pudiéramos decir, en el orden de ser juzgados para que después de que los ángeles y que el propio Jesús y se hiciera la separación de los buenos y de los malos, pudiéramos decir entre comillas, los merecedores a la vida eterna y los condenados al sufrimiento también eterno, y después de ellos todos los que estuviéramos vivos, pero todos íbamos a ir tratados con el mismo rasero y con la misma justicia. Entonces, realmente ese es el punto, pudiéramos decir, catequético que encierra en forma sustancial esta primera y segunda epístola a los tesalonicenses. Lo demás, si tú te pones a ver y a reflexionar, pues son, repito, miel sobre hojuelas, alabanzas, elogios, gratitud externada, pero pues eso fue el punto clave de esta epístola en cuanto a enseñanza. Por lo tanto, los invitaba a vivir vigilantes a la espera de la venida del Señor. Les daba algunas recomendaciones de seguir viviendo de acuerdo al espíritu, no de acuerdo a la carne. Recordemos que al decir esta expresión es que nos apartemos de todas las apetencias que como humanos padecemos y seguimos padeciendo todos nosotros. Llámale de diferentes maneras y pues a lo mejor nos tenemos tendencias a unas cosas, otros a otras, pero a fin de cuentas todos cojeamos y todos caemos. Y entonces, pues cuidarnos de no caer en adulterio, en fornicación, de cuidarnos en ser, en no olvidar a la comunidad, en estar unos con otros, en que en un momento dado, si alguien cae dentro de la comunidad, ser objetivos en señalar, pero tener cuidado en la manera en que lo hacemos. Eso es, creo que sigue siendo muy válido. ¿Cuántas veces nos llevamos confrontaciones y, y hasta tristes desenlaces a veces porque no sabemos el cómo llamar la atención o el cómo señalar? Y nos gana nuestra ímpetu, nos gana nuestros sentimientos de soberbia, de autoridad, de, no sé, llámale como quieras, y no sabemos el ser congruentes y el ser asertivos y el ser cuidadosos con los demás miembros de nuestra comunidad. Bueno, pues entonces eso fue realmente lo que sucedió en el fondo en las epístolas a los tesalonicenses. Quiero, ahora recordarás que en los últimos momentos de la clase pasada estuvimos leyendo el saludo, el primer parte del primer capítulo de la epístola a los Gálatas, que es la tercera epístola en orden cronológico escrita por Pablo y que data aproximadamente del año 53, que esta epístola que le pudiéramos adjudicar el sobrenombre o o el subtítulo de la epístola de la libertad cristiana, junto con la epístola a los romanos y con la epístola a los corintios, forman el triduo, eh, el triduo de las epístolas, pudiéramos decir, grandes de este Pablo en cuanto al contenido teológico y a la enseñanza que
que nos da. Y por lo tanto difiere mucho de lo que estuvimos viendo en en las dos epístolas a los tesalonicenses. Aquí está, en las epístolas a los tesalonicenses, se apareció Timoteo con las buenas nuevas y la escritura y todo lo que puso este Pablo fue alabanzas para los tesalonicenses. En este caso de la epístola a los Gálatas, no es así. Aquí hay motivos de queja de los dirigentes de la comunidad y, y entonces eh, pues cambian las cosas. Debo de hacerte un comentario. Te dije ahorita que la epístola a los Corintios, junto con la de Gálatas y la de Romanos, forman el triduo de las grandes epístolas de Pablo. No podemos, eso sí, perder la claridad de que para algunos estudiosos de la Biblia, para algunos exégetas, la epístola a los Corintios la dividen en tres partes y por lo tanto llegan a decir que esa epístola a los Corintios fueron tres, pero pues dentro del orden de exposición en la Biblia, nada más vemos una epístola a los Corintios, pero no te sorprendas que alguna ocasión alguien te diga, soportado en estudios de ciertos exégetas, que Corintios son no una, sino tres diferentes ediciones que en conjunto conforman el grueso de la epístola a los Corintios. Bueno, ya en la clase pasada, bueno, antes de entrar a la materia, quiero decirte, afortunadamente por el método que tenemos de estudio, de, de no descuidar el entorno histórico, social, político de lo que estamos viendo, y a eso agregarle el texto, la manera, el lenguaje usado por el escritor sagrado, y después de señalar cuál es el contenido doctrinal que él nos quiere dar de su escrito, pues creo que poco a poco vamos aprendiendo y entendiendo el porqué de las causas y el porqué de las razones y el porqué de las consecuencias de los escritos. Entonces, nada más te quiero yo comentar ahorita, viendo este mapa que tenemos de los viajes de Pablo, que tú, la región de Galacia, que aquí la ves en la parte norte del mapa, eh, la región abarca varias ciudades importantes como es Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio eh, y otras más, y que de una manera u otra en las flechas de distintos colores, tú te das una idea que con mayor o menor intensidad y tiempo, pero este Pablo estuvo prácticamente en tres momentos en esta región y por eso vemos aquí tres colores de flechas. Por lo tanto, es natural que las comunidades por él formadas, pues tenían un poco más de historia y tenían también unas circunstancias muy particulares. Te recuerdo que cuando escribe este Pablo, él se encuentra en la ciudad de Éfeso, aquí, y que recuerdes tú en el estudio que hicimos de su biografía, que este Pablo sufrió a partir de su estancia en esta región el asedio sistemático, el asedio contundente, agresivo, eh, brutal, pudiéramos decir en una palabra, de parte de los judaizantes de la zona, y que desde entonces judíos que lo consideraban a Pablo una persona no grata, pudiéramos decir,
ni como cristiano católico, porque argumentaban que él ni siquiera había conocido a Jesús y cómo se preciaba de llevar su palabra. Tampoco lo reconocían como judío, porque a pesar de que nació judío y fue un brillante judío, conocedor de la escuela de los principales rabinos de la época, como Gamaliel, pues también estaba muy desacreditado como judío, y que además, por si esto fuera poco, dentro de la comunidad religiosa cristiana católica de Jerusalén, pues también había un alto nivel de desconfianza hacia la persona de Pablo, porque pues él había perseguido a los judíos que estaban ingresando a la nueva comunidad cristiana católica. O sea, por todas partes no era bien visto el Pablito. Y entonces, pues, sufrió un asedio constante, y no solamente él, aunque después se fue moviendo a otras ciudades, y en este momento lo encontramos en Éfeso, a donde le llega la comunicación de las noticias sobre la comunidad de Galacia. Él pues está ahí por el asedio de los judíos. Y la comunidad de Galacia ha sido también víctima del asedio de los judíos, y víctima los integrantes en diferentes formas. Te recuerdo nada más, entre otras, que así como en ciertas sectas en estos tiempos nos enteramos que los integrantes que llegan ahí y que vienen de otra comunidad, en este caso hablamos de los judíos, son señalados, sus familias son también señalados, son criticados, les retiran cualquier apoyo que pudieran tener, del que pudieran gozar, en algunos momentos, de acuerdo a, los, a la reglamentación de su religión, en este caso del judaísmo, los consideran apóstatas, o sea, renegantes de las normas que sostienen el judaísmo y merecedores del castigo por estar apartados de Dios. Bueno, todo esto de Yahvé, Dios, para que nos entendamos. Todo esto, pues lo estaban sufriendo los integrantes de la comunidad de Galacia. Y entonces, así le llega a este Pablo la información. Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración, te voy a ir hablando, pero te voy a dejar esta lámina un poco a la vista, bueno, un momento a la vista, para que tú vayas embebiéndote de cuál era la vocación y el evangelio de Pablo, y sobre todo en esta zona de Galacia. Dentro de las situaciones históricas que también debemos de considerar, aquí tú ves en el punto número 2 el Concilio de Jerusalén, que ya dijimos que es el nombre genérico que tiene aquí del concilio, pero que en realidad fue una asamblea, porque ya comentamos que un concilio obliga a que haya presencia de distintas facciones dentro del cristianismo. Para que me entiendas, el último concilio ecuménico, que fue en el año 62, pues había ortodoxos, anglicanos, protestantes, cristianos católicos, unos de observadores, otros con derecho a voz y voto, en fin, pero era un conglomerado de seguidores de Cristo, pudiéramos decir, y algunos no seguidores, pero que era interesante escuchar su opinión y palabra. Pero en este caso, así se le nombra históricamente, el Concilio de Jerusalén. Entonces, eh, esto es un punto importante porque forma parte de esta epístola, y lo vamos a notar en algunos momentos. Luego, por otra parte, te hago la puntuación que la vocación y misión de Pablo, en el punto número 1, la vamos a entender aquí en la primera parte de esta epístola, y después del punto número 2, lo que dice
subnúmero 1 también la reunión con los notables. Te aclaro desde ahorita, los notables es el término que se le da a las tres columnas que sostenían a la extensión y propagación de la Iglesia Cristiana Católica y que tenían su base en Jerusalén. Hablamos de Pedro, hablamos de Santiago, el hermano del Señor, y hablamos de Juan. En ellos tres se sustentaba el seguimiento y el monitoreo de las nuevas comunidades. Y aquí es a los que se refiere Pablo en su momento como los notables. Bueno, lo demás creo que no hay ningún problema de entendimiento o de aclaración. En el punto número 3 ya lo veremos en su momento aquí en el desarrollo de la epístola y acerca de los evangelios de Pablo. Bueno, dicho lo anterior, vamos a retomar desde el saludo. Si quieres tú seguir en tu Biblia, nos vamos a remitir a la epístola a los Gálatas desde el capítulo 1. Si tienes la Biblia de Jerusalén, pues qué padre, y nos vamos a entender mejor. Y quiero que notes, bueno, voy a leer y luego te hago el comentario. No me adelanto, discúlpame. En el saludo dice Pablo apóstol, no por designación de los hombres, ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Hago una pausa, vamos viendo qué es lo que está diciendo aquí. Quiero que recuerdes cuando fue la epístola a los tesalonicenses, el saludo de Pablo es diferente al que aquí nos marca. Aquí como que está más rigorista y más puntual. Y aquí Pablo, en primer lugar, hace el comentario de que su designación no dependió de ninguna autorización o designación de ninguna persona humana de cualquier índole, sino que a él le vino por Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. O sea, aquí ya desde el saludo Pablo nos está dando lecciones de cristología y nos está dando lecciones de espiritualidad. Al decir espiritualidad me refiero a que nos está presentando desde la entrada aquí la figura de la Santísima Trinidad. Nos está hablando de Dios Padre, que por su poder resucitó a Jesús, a Jesucristo, pero todos sabemos que quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el actuante, el que ejercita la acción a petición de las otras dos personas de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo desde su saludo nos está dando la presencia del Espíritu Santo. Por otra parte, nos está puntualizando el poder de Dios Padre, que por su decisión fue quien resucitó a Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo. Gracias a eso, esa gloriosa resurrección, pues Jesús en su calidad humana va a ser glorificado, va a ascender a los cielos y ahí ya sabemos que va a ser reconocido por Dios Padre, que lo va a sentar a su diestra, que lo va a denominar no solamente rey de la creación, sino rey de todo el universo y que va a recibir abundante Espíritu Santo que él va a pedir que se lo envíe a sus apóstoles el día de Pentecostés. Bueno, pero entonces ya es una presentación muy diferente de una a otra. Y por algo será, vamos a entender, de acuerdo a lo que vamos a leer en momentos más adelante. Dice, continúo, y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia, punto de atención, a las iglesias de Galacia, o sea, se está dirigiendo a las diferentes comunidades de la región de Galacia, no a una en especial. Continúa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre,
y del Señor Jesucristo. Aquí, otro comentario. Además de enviar los saludos de paz de parte de Dios, se siente, o sea, él se siente mediador, se siente entre Dios y la comunidad y por eso externa esto de paz de parte de Dios, como ahora lo escuchamos de parte de nuestros presbíteros. Bueno, pues otro detalle importante es que aquí se está refiriendo a Jesús Cristo y le anticipa el nombre de Señor, lo cual nos da la claridad de que este Pablo nos está presentando ya aquí a un Jesús glorificado y por eso el sobrenombre de Señor. Y además, si tú lo ves en la Biblia, es Señor con mayúscula, o sea, dándole toda la grandeza y la potestad. Y también Jesús Cristo, recordemos que la palabra Cristo es sinónimo de Mesías, sinónimo de Salvador, sinónimo de llámale como quieras, es un equivalente. Bueno, entonces, continúo, dice que se entregó, o sea, hablábamos de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso. Ojo, otro detalle muy importante. Nos dice que se entregó a sí mismo. Se refiere a Jesús. Por primera vez en una epístola, aquí Pablo nos presenta a Jesús como como una figuración de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Esa denominación la vamos a conocer hasta pasado un tiempo a través de la epístola de los Hebreos. Pero aquí Pablo, estamos en el año 53, pudiéramos decir, o un poco antes. ¿Y por qué digo, y por qué te digo, o un poco antes, has de decir, bueno, no está claro esto? Te hago un comentario nada más. Dos detalles. En primer lugar, había diferencias entre los distintos calendarios que se usaban. Estaba el calendario juliano, estaba el calendario gregoriano, diferentes calendarios que afectaban en una manera u otra a la medición del tiempo. Y por otra parte, que en algunos escritores o en algunos apóstoles o en algunos protagonistas, era común que sin importar cuántos meses iban de su actividad, lo consideraban como si fuera un año completo. Entonces, por eso, a veces hay un poco de imprecisión de acuerdo a nuestra medición actual del tiempo, de que si fue en el año 52 o fue en el 53. A fin de cuentas, no importa si fue en el 52 o 53, lo que importa es el contenido del documento. Pero bueno, te aclaro el por qué se dan estas situaciones. Entonces, te repito, aquí, punto muy importante, la presentación de Jesús, sumo y eterno sacerdote, que con otra denominación nos presenta Pablo. ¿En qué consiste esto? Te quiero aclarar aquí, te vuelvo a leer para que le captes bien. Dice que se entregó, habla Jesús, de Jesús el Cristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso. Para que nos entendamos mejor, entre los judíos, ¿qué era lo que sucedía con relación a los pecadores? Que pecadores eran todos los judíos, incluyendo a los sacerdotes, hasta el sumo sacerdote y los integrantes de la comunidad, así como nosotros en nuestra comunidad cristiana católica, tristemente también lo somos. Todos somos pecadores y nuestros presbíteros, nuestros sacerdotes también lo son. Bueno, por lo tanto, cuando hay un rito, dentro del rito hasta se externa la petición de piedad por el celebrante y por todos los que integramos la comunidad. Y esto desde tiempos pasados,
aquí también se vivía. Ahora, el siguiente punto de apreciación. ¿Qué pasaba en los sacrificios que se daban en el templo de Jerusalén? Por los pecados cometidos se inmolaba una víctima. Esa víctima o eran corderos perfectos sin ninguna característica en contra, o podía ser un ganado mayor, una res, en muchos casos, y se inmolaba en oblación por el perdón de los pecados. Entonces aquí vayamos entendiendo, Jesús, él como, como fue, él vino a este mundo sin pecado alguno, adquirió nuestras condiciones humanas, excepto en el pecado, ni porque lo tuviera, ni porque lo hubiera vivido en su vida, en su ministerio público, en toda su estancia aquí en el mundo. Sin embargo, en la hora de que llega a la cruz, obedeciendo la voluntad de Dios Padre y por decisión libre también de él adquiere la característica de pecado y se ofrenda por el pecado de todo el mundo, de todos los que en ese entonces existían y todos los que hemos llegado después, por ti, por mí. Él, se, él entregó su vida, entregó hasta la última gota de su sangre, mismo la sangre que era uno de los elementos que en estos sacrificios de oblación se daba. Pero entonces, dentro de los distintos opciones que había de ofrendar, de hacer un sacrificio, uno de ellos era por la remisión del pecado. Por eso, aquí Pablo nos cita sobre Jesús el Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestro pecado, para librarnos de este mundo perverso. No hay necesidad de dar más datos por qué perverso de este mundo. Creo que todos lo hemos vivido en determinados momentos. Continúa, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Una presentación muy diferente a lo que vimos en la epístola a los tesalonicenses, y aquí, entre otras cosas, por esto, ya vas entendiendo por qué esta epístola a los Gálatas es uno de los documentos más grandes con los que tenemos en nuestra Biblia y que procede de Pablo. Fíjate, después de esta entrada, entra directo, ahora sí que duro y a la cabeza, Pablo, con una amonestación a los integrantes de la comunidad. Estoy en el versículo 6 y dice Pablo: me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. Explicación de lo que está diciendo aquí Pablo. Me maravillo, es decir, me sorprendo, me cayó como cubetazo de agua fría, para que nos entendamos, el que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. ¿A quién se refiere aquí? A él mismo. Pablo, que por gracia de Cristo llevó el Evangelio, la buena nueva, hacia los integrantes de la comunidad de Galacia, y les reclama de entrada que se están apartando de la enseñanza que él les dio al proclamar el Evangelio en la comunidad de Galacia. Y todavía lo peor, para pasaros a otro evangelio. Al decir otro evangelio es otra religión. Entonces aquí lo que nos está dando a entender Pablo, que desafortunadamente
integrantes de la comunidad de la Iglesia Cristiana Católica en Galacia, mientras Pablo estuvo allá, aceptaron el Evangelio de Jesús de Nazaret y con esa severidad, Pablo se fue después y dejó a sus apoyos para que dirigieran la comunidad. Por el asedio de los judíos, principalmente, hubo integrantes de la comunidad que dieron marcha atrás a ser cristianos católicos y volverse al judaísmo, que era lo que buscaban los de la comunidad judaizante. Y por eso Pablo se refiere que que se pasaron a otro evangelio, otra creencia, otra religión. No es que haya otro, no es que haya otro evangelio. O sea, aclara, porque sabemos que evangelio es la buena nueva sobre Jesús de Nazaret. Pero esta es una manera en que ellos entiendan que toda la enseñanza que les dio, le echaron por el caño, como dijéramos ahora, algunos de ellos, y volvieron a abrazar el judaísmo. Y por eso dice, algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo, o sea, las consecuencias de este asedio. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué creéis que ando buscando? Ahora, ¿el favor de los hombres o el de Dios? Me detengo un poquito aquí en esto. Aquí vemos que cita Pablo el que aún siendo un ángel, el que les haya llevado un conocimiento religioso diferente. En estos tiempos, dentro de los judíos y muy concretamente en la comunidad farisea, creían, creían muchos de ellos en la existencia de los ángeles y en su presencia como intermediarios entre Dios y el hombre, así como también dentro de los judíos se veía a los profetas. Los profetas eran la voz de Dios ante el pueblo y servían al mismo tiempo como canal de comunicación entre Dios y el pueblo y entre el pueblo y Dios. Pero entonces, por esta razón, aquí Pablo cita a los ángeles. ¿Por qué? Porque es un comentario directo a lo que piensan los judíos. Así sea un ángel el que les está dando un conocimiento diferente, sea maldito. Y entonces lo dice dos veces en menos de 3 versículos, 2 veces, sea maldito y después otra vez, sea maldito. Y después continúa Pablo diciendo una pregunta, ¿qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Pensáis que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo nos está dando a entender que él dice, los hombres serían los judaizantes. ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a la carne, viven de acuerdo a la sangre y la carne, que para ellos eran los elementos que constituían el cuerpo humano. Dice, si yo estuviera al servicio de agradarlos a ellos, entonces vano sería que yo me presentara como siervo de Cristo. Y es entendible. Bueno, después de esto, ya después de este saludo y de esta amonestación inicial, entra Pablo al desarrollo de la epístola y tiene el sobretítulo o el sobrenombre de la prueba de los hechos. O sea, aquí nos va a exponer Pablo de manera
más precisa el porqué de su malestar y el porqué de esta epístola. Para esto, bueno, acaba de ver esta lámina y voy a pasar a otra que nos va a servir también de apoyo y que va a ir de la mano con, con lo que aquí sucede. Lo que estamos viendo en esta lámina, repito, son elementos físicos de la vida que se estaba dando en ese momento ahí en la comunidad de Antioquía, perdón, en la comunidad de Galacia, es que ahorita me leí Antioquía, y los tenemos para entender mejor el porqué de la epístola. Pero para que vayamos complementando, vamos a poner los elementos, la argumentación doctrinal para que la vayas viendo y vayas amarrando con lo que vamos viendo y entender mejor lo que está por suceder en esta epístola a los Gálatas. Estoy en el versículo 11, que se intitula La llamada de Dios, y dice, porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Punto importante. O sea, aquí está aclarando Pablo, lo que yo les comuniqué viene del cielo. Y yo no es que yo haya ido al cielo, sino que ahorita nos va a dar la explicación de su evento, de su conversión, y ahí Jesús, el perseguido por Pablo, va a transformarlo a Pablo y lo va a convertir en un siervo apóstol de su doctrina. Entonces, por eso la aclaración aquí de Pablo de que el evangelio que él predica y que les dio a conocer no es de ningún humano, sino que viene del cielo a través de Jesucristo. Continúo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Ok, aquí está reconociendo Pablo. Punto número uno, que fue perseguidor de los cristianos. Punto número dos, que el conocimiento que él tenía del judaísmo superaba en mucho a la media de muchos de los integrantes de la comunidad judía. Y él se precia de que pues era un hombre preparado dentro de su antigua religión. Continuó, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciare entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, me detengo para que no, para poder reflexionar en lo que vimos. Entonces, dice, fui seleccionado, fui desde el seno de mi madre para que por la gracia de Dios diera a conocer el Evangelio de Jesús, el unigénito de Dios Padre. Aquí es muy bello esto porque no se está comparando de ninguna manera, pero ¿qué pasó en la narrativa que conocemos en los Evangelios, tanto de la encarnación de Jesús como de la encarnación de Juan Bautista, los grandes hombres que después que inauguraron, bueno, que Juan cerró el Antiguo Testamento y fue la bisagra que le da entrada a Jesús como la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida, y que constituye el Nuevo Testamento. Ellos desde el seno de su madre fueron seleccionados. Aquí Pablo se llena
de emoción de reconocer que desde el seno de su propia madre, él también fue seleccionado. Él, por supuesto que no lo sabía, pues lo vas a ver hasta después de un buen tiempo de reflexión después de su conversión, pero así fue. Entonces dice Pablo, continuó, al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y Dios es testigo de que esto que os escribo no es mentira. ¿Me detengo? ¿Ok? Aquí nos está dando, como habíamos visto cuando en la biografía de Pablo, que nos amparábamos mucho en lo que Hechos de los Apóstoles nos comentaba, aquí nos va a ir dando luces este Pablo dentro de sus propias epístolas del testimonio de él acerca de su biografía. Entonces aquí nos está diciendo que después del momento de su conversión, obvio, después vino el que Ananías le quitó esas escamas que tenía como en los ojos, que lo bautizó, que eso supone que tuvo un severo acto de arrepentimiento y de deseo de creer en la fe de Jesús el Cristo, y que después de ahí se va él a Arabia y está ahí 3 años, que ya vimos que estuvo ahí, que estuvo predicando desde un principio la palabra de Jesús, que no tuvo mucho éxito, que después los nabateos, la, las tribus que arraigadas allí en Arabia, lo empiezan a perseguir también, y que tiene que salir en una espuerta, recordarás, ese gran canasto que descolgaron por una ventana sus discípulos, la escuela de sus seguidores, afuera de las murallas de Nabatea, de Arabia, perdón, y que de ahí regresa a Damasco. Bueno, pero aquí lo estamos escuchando de la propia voz de Pablo. Y después dice que después de este episodio sube a Jerusalén, ya sabemos que a Jerusalén se sube siempre, y se entrevista con Cefas. Era para Pablo muy importante el tener conocimiento de una de las columnas vertebrales de la iglesia y el sostén de la iglesia cristiana católica. Obviamente, ya sabemos nosotros, por lo que hemos visto, que tuvo que ser entrevistas con mucha cautela, porque pues desconfiaban con sobrada razón sobre el que tuvo oportunidad además de hablar con Cefas, tuvo oportunidad de hablar con Santiago, el hermano del Señor, no Santiago el apóstol, ni el mayor ni el menor, sino aquel Santiago, pariente de Jesús, que se encarga de la comunidad cristiana católica en Jerusalén. Con ellos dos habló. Bueno, continúo. Déjame tomar un traguito de agua porque ya no puedo hablar. Perdóname. Bueno, entonces continúo. Dice, más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir, y alababan a Dios por mi causa. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte esto de que reconoce Pablo su debilidad, su asedio hacia Jesús y sus seguidores, y que gracias a la misericordia
de Jesús y a la conversión profunda que hace en Pablo, lo hace cambiar drásticamente a ser uno de los más grandes seguidores y el responsable de la extensión de la propagación de la iglesia entre los gentiles. Recordemos, aquí lo vamos a refrendar en breve, que Pedro lo era de los judíos que pasaban a la comunidad. Pablo era de los gentiles. Sin embargo, eso no lo eximía que su catequesis fuera, en primer lugar, siempre enfocada a los judíos y después a los gentiles. Pero tristemente los judíos lo repudiaron, lo persiguieron, lo asediaron, le quisieron dar muerte en muchas ocasiones. Y pues bueno, esto fue la vida que le tocó a Pablo. Pasamos al segundo capítulo, que habla de la Asamblea de Jerusalén. Aquí la Biblia de Jerusalén sí nos precisa la Asamblea de Jerusalén, pero otras más, vas a ver qué dice el concilio. No tiene importancia, pero que tú lo conozcas. Dice, luego al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación. Allí les expuse a los notables, ya sabes quiénes son los notables, en privado, el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano, o sea, para tener la, la autorización de que lo que estaba diciendo y en la manera en que lo estaba diciendo era aprobado por los notables de Jerusalén, por Pedro, por Santiago y por Juan. Aquí nos precisa Pablo que este evento se da 14 años después, más o menos si dijimos que en el año 37 subió Pablo para conocer a Cefas, 14 años después hablamos del año 51. Por lo tanto, después de que va a pasar este evento, él va a regresar a las tierras de Asia de aquellos tiempos y va a estar en Éfeso y por lo tanto pensamos muy probable que en el año 52, sin precisar en qué momento exacto, o quizás en principios de 53, él hace esta epístola. Bueno, y aquí nos dice, o sea, quería que lo censaran que no había sido en vano la forma en que él predicaba. Pues bien, continuó, ni siquiera Tito, que estaba conmigo por ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ya llegamos al punto medular del asunto, la circuncisión. Entonces aquí Pablo nos dice que Tito, aun siendo hijo de griego, fue obligado a circuncidarse. Recordemos que el problema entre los judíos y también entre muchos de la comunidad cristiana católica era que la mayoría de los integrantes provenientes del judaísmo pues estaban circuncidados. Dentro de los gentiles no. Y los judíos, los venidos del judaísmo, decían, tienen que ser circuncidados. Entonces, como quien dice, tenían que ser primero, tener el signo visible de pertenecer al judaísmo para entrar a la comunidad cristiana católica. Eso decían los judíos. Y obviamente, Pablo decía, eso se acabó ya con Jesús. Y entonces, al pedirnos que lleguemos hacia los gentiles, no es obligatorio que se circunciden. Pueden entrar directo a la comunidad cristiana católica. Pero pues era un punto álgido, la papa caliente que causó muchos problemas en esa época, al grado de que él se ve precisado a citar ahí ante los notables de Jerusalén
Esta es la forma en que lo hago. Y además, Tito, que tiene conmigo uno de mis apoyos, no lo obligué a que se circuncidara y forma parte de la comunidad cristiana católica. ¿Algún problema? Ha de haber dicho. Continúo. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Aquí Pablo se está refiriendo a los judíos que estaban al asedio tanto de él cuando estuvo en Jerusalén, y entonces lo querían poner cuatros y agarrar en curva y tener excusas para perseguirlo. Un punto importante que quiero que distingas aquí. ¿Cómo dice Pablo? Dice, para espiar la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Nos está dando a entender que ya para Pablo, cualquiera que profese el judaísmo es un esclavo. ¿Y qué pasa con los esclavos? Los esclavos son personas que por compra, por adquisición, por designio, por lo que tú gustes y mandes, porque perdieron alguna batalla y tienen que dar servicio a un gran señor, se convierten en esclavos. Y entonces un esclavo no puede tener una libertad hasta que, una de dos, hasta que pasado un tiempo su amo le otorgue la libertad o que alguien pague por su libertad. Desde aquí, Pablo nos está dando a entender que los que siguen profesando el judaísmo están viviendo en la esclavitud. Continúo. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, pues queremos salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. No hace falta decir más. El Evangelio es la verdad y lo demás ya es historia. Los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición de los hombres. Bien, en todo caso, los notables, ya sabemos quiénes son los notables, nada nuevo me impusieron, dice Pablo. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, leámoslo ya claramente, los gentiles, los que no son judíos. Al igual que a Pedro, la de los circuncisos, precisa aquí. Pedro es el responsable de llevar a los judíos la palabra e integrarlos a la nueva comunidad cristiana católica. Por eso, Pedro a los circuncisos, Pablo a los incircuncisos. Ok, continúo. Bueno, Pedro actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. ¿Ok? Aquí está reconociendo Pablo que el propio Pedro le reconoció en cuanto a su misión que Jesús le dio en el acto de la conversión, en nombrarlo apóstol de los gentiles. Pedro lo acepta y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, los notables, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Aquí Pablo está reconociendo que, pues ok, después pudiéramos decir, se pusieron de acuerdo en todos los términos. Recordemos, según la narrativa de Hechos de los Apóstoles, que ahí Pedro va a mandar una carta explicativa para las distintas comunidades en Asia y en la región de la Europa antigua, en que ya había
cristianos católicos explicando su posición con respecto a la circuncisión, que no era obligado, ni tampoco el, el respetar las normas alimenticias propias de los judíos, precisando esos dos puntos, y que esa carta fue llevada a las comunidades personalmente, entre otros, por Pablo y por Bernabé, llevaban este acuerdo tomado después de esta asamblea de Jerusalén. Y recordemos nada más como dato cultural, que después de que Bernabé y Pablo regresaron, ya habían hecho Bernabé y Pablo su primer viaje de extensión, pudiéramos decir. Pero para el segundo viaje de extensión, por diferencias de visión sobre lo que tenía que ser la propia misión de llevar la palabra, hubo diferencias que llegaron a tal punto que Bernabé, oriundo de la isla de Chipre, prefiere ir él, y Pablo, por su cuenta, emprender el segundo viaje, que según lo que recordarás que vimos, fue el viaje que le dio la satisfacción a este Pablo de estar organizando un viaje bajo la luz del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que él quería, y que eso lo va a ir guiando y que él va a sentirse más libre en su desempeño. Por lo tanto, aquí viene uno de los puntos que vimos aquí con Pedro, que dice, Pedro y Pablo en Antioquía, es el versículo 11. Cita Pablo, pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él, porque su actitud era censurable. Qué fuerte comentario, ¿no? Resulta que antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comían en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, los gentiles, empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos, llámese judíos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? O sea, Pablo, dos cosas. En ciertos momentos de la vida evangelista de Pablo, Pablo también va a caer en actitudes parecidas a las de Pedro. No podemos dejar de reconocer que hay un manejo, pudiéramos decir entre comillas, diplomático o de buenas costumbres que a veces nos llevan a un comportamiento o a una actitud no muy transparente. Pero Pablo no lo aceptaba, aunque lo llegó a hacer, repito, el propio Pablo. Pero le señaló a Pedro, óyeme, tú estás con los gentiles y aparentas que estás compartiendo con ellos, pero que no lleguen algunos judíos porque entonces te comportas como judío. Entonces, doble cara. ¿Por qué? Y se lo señala este Pablo. Fue una discrepancia fuerte entre ellos, que después, unidos en el espíritu, limpiaron sus asperezas y continuaron adelante. Pero eso no quita que Pablo lo tuvo y además que lo dejó aquí asentado en su epístola. Un comentario que me brinqué y que ahorita te digo, cuando dijo que en la asamblea de Jerusalén Pedro les pidió a Pablo y a Timoteo y a Tito, no, a Bernabé, perdón, a Bernabé y a Tito, que eran los que fueron ahí,
que no se olvidaran de los pobres. Se refería concretamente, Pedro, a la campaña de recolección de fondos por las viudas de la comunidad de los cristianos católicos en Jerusalén, necesitados de recursos para que pudieran seguirle dando asistencia a sus viudas. A eso se refiere Pedro, y Pablo lo hizo, y recordarás que tristemente después de que más adelante veremos lleva el dinero, no se lo aceptan, pero en fin, Pedro se lo pidió, Pablo cumplió. Bueno, continúo. El Evangelio de Pablo. Dice Pablo, le dice a los de Galacia en su epístola. Pregunta, ¿nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores? A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Me detengo. ¿Qué viene siendo la justificación? Aquí hay dos palabras que a veces nos llegamos a confundir. Una es la justificación y otra es la salvación. Preciso, la justificación son los actos que tú desarrollas por tus creencias. Y la salvación es el que tú goces de la vida eterna que Jesús de Nazaret nos conquistó. Pero, de acuerdo a los lineamientos de la nueva doctrina de Jesús, la justificación, que concretamente tú la vas a tener muy presente, porque en esta semana inaugural de la Cuaresma lo oíste cuando fuiste el miércoles de ceniza. ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo penitencia, ayuno y oración. Para muchos, entre los judíos, eran los actos por los cuales ellos justificaban el ser judíos. Con Jesús es el cambio diametral, y Jesús nos enseñó que teniendo fe en Él y en las obras que Él realiza, abrazados a su fe, estamos justificados. No nos está diciendo están salvados, están justificados. Ya para que tú logres la salvación, vendrá como consecuencia de que tú, además de abrazar la fe de Jesús, veas a tu prójimo como Jesús te ve a ti y des por tu prójimo. Ojalá y pudiéramos lo que Jesús da por ti, aunque es demasiado, y nos cuesta trabajo, pero tenemos que imitar a Jesús en su santidad y ver a nuestro prójimo con la misericordia que Él nos ve a nosotros. Y digo en presente porque Jesús está vivo y presente entre nosotros y lo escuchamos a través del Espíritu Santo. Bueno, entonces ya te quedó claro diferencia entre justificación y salvación. Bueno, entonces continúo. Dice, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino y de la ley es lo que dice la Torá, lo que dice la ley judía. Por eso aquí lo precisa Pablo. Sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Tratamos así de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Ya lo entiendes mejor. Pues por las obras de la ley nadie será justificado desde el punto de vista cristiano católico. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿está Cristo al servicio del pecado? Pregunta Pablo. De ningún modo, pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí,
a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora estoy crucificado con Cristo. Me detengo. Aquí lo que Pablo nos está dando a entender, que él fue judío y por lo tanto respetuoso de la ley judía. Y que al dejarlo, ha muerto para él la ley. Y ahora vive unido a Cristo crucificado. Cristo crucificado es el Rey, porque es quien sirve a todos nosotros, los que creemos en Él. Dice Pablo, yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, o sea, todavía soy humano, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios. Aquí está reconociéndolo Pablo a Jesús como hombre. Ya lo reconoció como rey al decir, estoy crucificado con Cristo, Cristo es rey. Ahora lo reconoce como hombre, fe en el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, como se autonombraba Jesús de Nazaret, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No quiero anular la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, Cristo habría muerto en vano. Ahí nos está reconociendo la naturaleza divina también de Jesús. O sea, el, las dos, las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina como hijo de Dios y su naturaleza humana. Entonces, en estos pequeños versículos vemos cómo además de explicar este Pablo, en el trasfondo hay una teología cristológica elevada, porque nos está dando a conocer a Cristo como rey, como hombre y como Dios. Y además nos aclara que ya el judaísmo murió y que con él la ley judía, la Torá. Y entonces que él, si no hubiera dejado como muerta esa ley, Cristo hubiera vivido y muerto en vano, tanto para Pablo como para todos nosotros, porque no habría conseguido lo que por voluntad de Dios Padre le había pedido como culmen, como clímax de su carrera del ministerio público aquí en la tierra. Bueno, pues el tiempo es tremendo, se nos vino encima, algo avanzamos, vamos a continuar la próxima semana. Agradezco la presencia de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo que nos ilumina. Te pido que des constancia de tu asistencia y si Dios lo permite, nos veremos aquí dentro de 8 días. Te pongo la canción de cierre. Que tengas bonita noche. Un abrazo para ti y toda tu familia. Dame, Dios, un nuevo corazón que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Dame, Dios, un nuevo corazón que quiera hablar de ti y dar